la ignorancia acerca de la palabra de Dios. Es un aspecto también bien importante que nos evita conocer la voluntad de Dios. Nosotros, la palabra tiene cada promesa de Dios para nosotros. Está lleno de muchas promesas para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no las conocemos, no leemos, no apartamos un tiempo para leer la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Si Él tiene siempre una promesa. Mire, me ha gustado tanto estudiar la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios tiene 365 veces la palabra no temas. Entonces yo a veces digo, bueno, una para cada día. 365 veces la palabra está escrita en la palabra, 365 veces no temas. Entonces Dios, si en cada versículo, en cada palabra que yo necesito, Dios me da un refrigerio y me dice no temas, entonces allí es cuando empiezo a escuchar la voluntad de Dios, porque a veces si nosotros ignoramos y decimos no voy a leer la palabra de Dios, no voy a leer la Biblia, estamos teniendo un aspecto que va a poner una barrera fuerte para que nosotros podamos escuchar la voluntad de Dios. Lo otro que nos es desmeritarnos en que Dios puede usarnos. A veces nosotros tenemos una autoestima tan mala que nosotros decimos, pues bueno, tal vez Julián tenga mejor conocimiento, Julián sea mejor que yo, que esté aquí. Y cualquiera de nosotros puede hacer, ya sea conversar acerca de Dios, puede hacer cantar, puede hacer hablarle a alguien, orar por alguien, cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero a veces nosotros mismos ponemos barreras pensando en que nosotros no somos capaces de servirle a Dios o de poner nuestro servicio a Dios, porque a veces nosotros mismos no nos queremos. Y es algo importante que ahí es donde una vida de oración, que nosotros oremos a Dios y sintamos todo el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, piensen en algo. Si uno no valiera y uno no tuviera algo tan bueno como para servirle a Dios, hubiera venido Jesús a morir al mundo y a sufrir tanto por cada uno de nosotros. O sea, a veces se nos olvida y no vamos a la cruz y vemos en las películas o eso, pero pensemos un poquito, o sea, ustedes tan siquiera saben de qué tamaño eran los clavos que clavaron a Jesús, o sea, eran como este grande, o sea, que traspasara la mano, llegara a la madera, imagínense el de los pies para traspasar los dos pies, y que una persona viniera tan siquiera a aguantar todo ese dolor por cada uno de nosotros, es porque nosotros, para el Dios, el que creó el cielo, la tierra, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el todo omnipotente, cada uno de nosotros tiene un valor especial para Él. Y entonces, si nosotros desestimamos ese valor que tenemos cada uno de nosotros para Dios, no vamos a poner nuestra vida en su voluntad. Eso va a ser una barrera también importante. La otra, el temor, es la duda que tenemos acerca del poder de Dios, de saber que Dios no me puede usar, o de saber que Dios no me va a ayudar, o de saber que Dios no lo va a hacer. Si yo le pido algo a Dios y llevo por mucho tiempo pidiéndoselo y tengo ese temor, esa duda en que Dios lo va a hacer, ¿qué quiere decir? Que no creo que Dios lo va a poder hacer. Entonces, ahí es cuando yo les digo, es obedecerlo y es confiar en Él. Como por ejemplo, Abraham. Dice que Abraham se hizo amigo de Dios y fue llamado el amigo de Dios porque lo escuchó, lo obedeció y confió en Él. No solamente en su vida, sino que dice que Dios le habló a Abraham, le dijo, deja toda tu familia, toma tu familia, deja tu parentela y ve a donde yo te de mostrar. Él no le dijo, sal y lleva por este camino, no, le dijo, donde le iba a mostrar. Abraham tomó ese paso de fe, de decir, ok, Señor, te voy a escuchar y lo voy a hacer. Pero a veces nosotros le pedimos algo a Dios, pero no confiamos en que Él lo va a hacer por nosotros, porque no confiamos en el poder de Dios y entramos con esa duda. ¿Y qué pasa con la duda y el temor? Nos va a alejar de la voluntad de Dios, porque vamos a tomar, a decir, voy a hacer lo
como a mí me parece y como yo lo creo que es mejor, porque es lo que estoy viendo y lo que estoy palpando. Pero estoy dejando de un lado la voluntad de Dios. Y eso nos va a hacer separarnos un poco de Dios. Por último, hay algo muy fuerte que nos permite no escuchar, no entender la voluntad de Dios en nuestra vida, es el pecado. Que creemos que Dios no nos va a perdonar o que Dios no perdonó nuestro pecado. Y eso es ¿cómo tengo la palabra yo? Es un error o es algo que el enemigo nos susurra todos los días al oído. Es algo que el diablo nos susurra y eso lo ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. La falta de perdón, como el pastor nos lo habló, creo que fue hace 15 días. Esa falta de perdón nos impide avanzar. No solamente que perdonemos a los demás, sino que nos perdonemos a nosotros mismos. Esa falta de perdón hacia nosotros nos impide avanzar, porque no hay nada tan malo que hayamos hecho que Dios no tenga el poder para perdonarnos y que no lo quiera hacer. Algo que está escrito en la Biblia acerca de esto es el apóstol Pablo. El apóstol, antes de ser apóstol, se llamaba Tarso y él perseguía a todos los cristianos, los encarcelaba, los ultrajaba y les hacía cualquier cosa, no los dejaba avanzar y no los dejaba predicar porque él era celoso de la ley. A Tarso se le aparece un día Jesús y lo deja ciego para llamar su atención. Y en ese momento Jesús se le aparece y le revela lo que él quiere hacer con él. Y lo usa y lo convierte en un apóstol. Después de que él lo perseguía, después de que él no creía en él, entonces podemos decir, no, es que yo no creía en Jesús. No, pero ahorita que crees, siente ese poder que Dios tiene para perdonarte. No hay un pecado tan malo. O sea, ¿qué pecado más en ese momento podía hacer Pablo que hasta habiendo estado en la muerte de Esteban? Entonces todos diríamos, no, pues Jesús ¿cómo lo va a perdonar? Pero aún así todo lo perdonó porque él se arrepintió y puso todo en las manos de Jesús. Cuando nosotros tenemos que extender que si nosotros nos arrepentimos y le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces no hay nada, no hay ni un pecado que nos pueda separar de Dios, porque para eso está Jesús. Como lo hablábamos en los estudios bíblicos que lo hemos hecho en la casa de Héctor, que día estábamos hablando de que nosotros estamos ante Jesús y Jesús está por nosotros perdonándonos, pero el diablo está mismo acusándonos y todo el tiempo es acusándonos por todo lo mal que ha hecho, pero a eso está Jesús. Jesús está para perdonarnos y para ser abogado, porque dice, abogado tenemos en el cielo el Señor Jesucristo. Entonces, eso tampoco puede ser un aspecto que nos separe de Dios. Tenemos que perdonarnos y saber que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, lo malo que hemos hecho en nuestra vida, Dios ya lo perdonó. Dice que Dios se olvida de nuestros pecados y los avienta al fondo del mar y nunca más lo vuelve a traer. Y si Él lo olvida, ¿por qué nosotros seguimos recordándonos a diario? Y muchas veces, de pronto estamos viviendo la vida cristiana, pero estamos en pecado, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no voy a caer. Porque el que dice, no voy a caer, es el que más prontico está para que pueda caer, dice la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos de correr la carrera con paciencia, quitándonos todo peso. Quitarse el peso es el pecado que nos asedia todos los días. No crean que es tan fácil decir, no, yo soy santo y yo no peco, no. Todos los días caemos. Hoy caemos en algo y tal vez le pedimos perdón a Dios, fortaleza y tal vez dejamos un vicio, pero si nos descuidamos, podemos caer en otro. Entonces, pero Dios puede perdonar cada uno de esos pecados. Bueno, entonces, alinear nuestra vida y tener el plan de nosotros con el plan de Dios es hacer que nuestras vidas en todo obedezcan a Dios. Que nosotros, mire, lo que nos corresponde a nosotros es ser fieles a Dios con todo lo que Él ha puesto en nuestra personalidad, con las oportunidades que nos da la vida, que Él nos da en la vida, con los acontecimientos que Él nos da en la vida. Nuestra tarea es ser fieles en todo, en nuestro trabajo. Cómo nos comportamos en nuestro trabajo, eso es fidelidad a Dios.
¿Cómo manejamos nuestro dinero? Eso es fidelidad a Dios. ¿Cómo estoy siendo en donde no me ve nadie, que solamente me puede ver Dios? Estoy siendo fiel. Entonces nuestra tarea es ser fiel con todo lo que Dios nos da, aún en las dificultades. Porque, ¿saben? Dios usa esas dificultades muchas veces para hacernos crecer espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando ¿se acuerdan cuando el pastor nos explicaba de que el águila ve la tormenta y es cuando él sí avanza hacia la tormenta y aprovecha que esos vientos la tiran hacia arriba y ella puede volar por encima de la tormenta? Muchas veces esa es la voluntad de Dios, que si nosotros seamos fieles hasta las dificultades y que confiemos en Él, que tal vez en esa tormenta es donde vamos a poder pasar al otro lado y podemos tener un momento de tranquilidad. Es difícil, pero de eso es lo que Dios desea para nosotros y para cada uno de nosotros.